Le invito a que me acompañe al Evangelio según San Marcos, capítulo 1 y verso 23. Evangelio según San Marcos, capítulo 1 y verso 23, dice así a la letra la santa palabra de Dios. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu, que dice, inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamó a gran voz, salió de él. Amén. Voy a ocupar su lugar. Cuando nosotros hablamos y pensamos en este capítulo, para aquellos que les gusta seguirme también, usted puede encontrar este pasaje en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del verso 31 al 37, son los pasajes paralelos para aquellos que les gusta la hermenéutica y les gusta seguir ahí. Esto es lo que se llama un sermón de un pasaje paralelo. Esto no más es información, no nada que sea de común. Pero vamos, cuando yo pienso realmente en este pasaje, hay ciertos elementos que son tan especiales, de los cuales yo puedo decirle en esta tarde, yo quiero hablar del tema libertado por el poder de Cristo. Porque si observamos todas las cosas que acontecen en el mundo actual, nuestra gente muchas veces es atada con palabras de maldición, es atada financieramente, es atada físicamente. Y por eso hablaba acerca, o decía estas palabras con respecto a la medicina. Lamentablemente muchos van a los médicos, y yo no tengo nada en contra de la medicina, ni mucho menos contra los médicos. De hecho, la Biblia los respalda a ellos, y sé que son hombres y mujeres que Dios ha escogido para el servicio de su pueblo. Pero hay algunos de ellos que en lugar de ser el hombre o la mujer de bendición para una ciudadanía, muchas veces la persona no está enferma y le declaran varias enfermedades. De tal manera que la persona realmente a veces está a punto de morir, y al final cuando esta persona que está enferma va y consulta a otros médicos, le dice: usted no tiene nada. Y el médico reacciona y dice: no, es que fue una equivocación. Pero ya para entonces la persona está tan deprimida, está tan mal, que ha aceptado una atadura. Y entonces nosotros necesitamos algo más para desatar a aquella persona de una enfermedad, de un mal pensamiento. Entonces yo le he titulado al sermón la autoridad de Cristo, porque no hay alguien más que pueda realmente venir y dar una libertad a un individuo en esa condición, sino solo el Hijo de Dios, el cual vino, dio su vida para darnos a nosotros esa libertad, para deshacer todas las obras de Satanás y todas las obras del enemigo, que muchas veces son puestas a nosotros por otros hombres, y otras veces son producto de los malos pasos en los que nosotros andamos. Entonces, como propósito en esta tarde, yo quiero que nosotros veamos que el Señor vino
a esta tierra y se ha manifestado de una manera poderosa para dar libertad a todo aquel que en Él cree, y entonces todas las obras del maligno serán deshechas, serán rotas, y toda cadena se romperá, porque no hay nadie más que tenga poder y autoridad para deshacer las obras de Satanás. Para ello yo quiero tocar dos puntos específicos esta tarde con respecto a este pasaje que muestran la autoridad y la autoridad de Cristo como el gran maestro y la autoridad de Cristo como el gran Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros leemos estos pasajes, nos vamos dando cuenta a medida de ello las cosas importantes que tienen, que se le dan y por qué se le da el nombre de maestro acá. Y vamos a descubrir algunas otras cositas más dentro del pasaje que algunas veces a nosotros nos incomodan o no nos gusta escucharla, pero que en estos versos los declara el verso para que nuestros ojos puedan ver y nuestros oídos puedan oír. Amén. Miren, iniciamos la autoridad de Cristo como maestro. Pero antes de entrar allí, yo quiero que nosotros veamos lo que dice el verso 21. En el verso 21 dice: y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Hay algo muy interesante entre medio de todo esto. Si usted va un poquito más atrás en el Evangelio según San Lucas, y aquí mismo, en este capítulo, usted se va a dar cuenta que el Señor acaba de pasar algo tremendo. Él había pasado el tiempo de la tentación. Él había subido ahí al monte y dice, y el enemigo lo subió hasta el pináculo del templo y le dijo: vamos, si tú eres el Hijo de Dios, tírate. Él había sido, ya para ese entonces, tentado. Ya había pasado esto. Pero acá hay algo especial. Hay algo especial que en este verso empieza a declararse. Y es que aparecen esos pequeños detalles que muchas veces nosotros no comprendemos. ¿Sí? Capernaum significa realmente, Capernaum realmente significa la ciudad de Nahum. Eso es lo que significa Capernaum. Ahora, o el pueblo de Nahum. Y esto ya databa de algunos años atrás que ese nombre es así. Pero lo más esencial que aún va a aparecer ahí es que dice: y los días de reposo. En esos días el pueblo judío es tan celoso para acercarse a la iglesia. La Biblia dice: no dejéis de congregaros, como muchos tienen por costumbre. Pero acá el Señor mismo nos está dando una lección que Él, por nada del mundo, está dejando de congregarse como todos. Él nos enseña que Él va a la iglesia, pero algunas veces nosotros, ahí es donde comienza la lucha con nosotros. La lucha con nosotros mismos. Empezamos nosotros mismos a decir: yo no me congrego por esto, por aquello, pero siempre buscamos algo. Pero ellos acá tienen como regla, y el Señor mismo, porque está hablando el texto no está hablando de nadie más, está dando detalles de Él. Y efectivamente dice, y los días de reposo, entrando en la sinagoga. Hay una diferencia entre el templo y la sinagoga. Hay una diferencia. El templo, recuérdense, la sinagoga fue puesta en el pueblo judío en aquellos días cuando ellos ya no podían venir y celebrar el holocausto a Jehová.
Entonces, pero la sinagoga realmente ocupa como el lugar del templo donde ellos se reunían a escuchar la palabra de Dios. Y entonces al Señor se le daba la oportunidad de enseñar también la palabra. Y ahí realmente la palabra sinagoga es eclesia, congregación, llamados a congregarse, no es el templo. Y ellos estando ahí, dice, y el Señor se acercaba, ¿para qué? Para enseñar. A veces nosotros creemos, muchas veces nosotros pensamos, sí, la prédica, sí, esta tarde es una prédica, pero con el favor de Dios trato de mezclar la prédica ¿con qué? Con la enseñanza. Porque si el Señor se enseñaba, si el Señor se acercaba, dice, a la sinagoga, era para enseñar. Y toda prédica tiene un principal fundamento, y el principal fundamento es edificar a la iglesia a través de ¿qué? De la enseñanza. Y cuando todo el mundo parece que se está acercando a la enseñanza, que es algo tan especial, la enseñanza va a venir a incomodar, la enseñanza va a venir a impactar, la enseñanza va a venir a mover nuestro ser interior, porque es la palabra de Dios. A veces nos gusta más un mensaje, un sermón de avivamiento, un sermón de esto, pero el poder de la palabra nos va a nosotros a incomodarnos. ¿Para qué? Para cambiar, para ser diferente. Por eso, hace un par de días hablaba yo acerca de la palabra regeneración. La palabra regeneración quiere decir cambio de dirección. Y es precisamente la enseñanza es para hacer que haya un cambio en nosotros. ¿Sabe usted por eso a casi nadie le gusta estudiar, y especialmente Biblia? Ahora, y algunos la oímos, y algunos la vamos teniendo ahí, pero la vamos teniendo en poco. Pero miren lo que dice el verso 22, y se admiraban de su doctrina. Doctrina quiere decir enseñanza. Y esta es la enseñanza del Hijo. Algunos le dicen dogma. Bueno, es dogma, pero es el dogma, o sea, la enseñanza propia misma de la esencia y la sustancia que viene del Padre. Porque les enseñaba, dice, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Qué importante es ver la diferencia entre venir, predicar y vivir como nos da la gana, hablar de Cristo y hacer como nos da la gana. No, aquí está hablando, dice, y él enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Pero por qué? Porque él se guardaba precisamente. Por eso cuando hablamos en lo que es Cristo, acuérdense que él fue 100% hombre. Él observó todo lo que nosotros observamos. Él vivió en este mundo, caminó en este mundo igual que nosotros, lloró y se cansó. Pero él reconocía el propósito por cual el Padre lo había enviado. Ahora usted y yo digamos, ahora reconozco el propósito porque tú me diste la vida, Señor. Lo que pasa es que a veces no queremos reconocer que nosotros tenemos una vida que ha sido específicamente dada con un propósito de parte de Dios. Y cuando usted se dedica a hacer el propósito de Dios, todos aquellos o los espíritus malos se levantarán contra usted. Se levantarán contra usted y le estorbarán y le dirán a usted que no lo haga, que no camine, que todo eso es mentira, porque a eso vino el enemigo de nuestros almas. Vino a querer estorbar. Pero aquí viene algo muy tremendo cuando a nosotros nos hace falta un discernimiento. Un discernimiento es de suma importancia. Miren lo que dice el verso 23.
Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de un ángel caído, de aquellos que cayó justamente cuando el Señor desde el cielo los lanzó. Pero este espíritu había poseído a un hombre que se congregaba, y ese estaba tan cómodo ahí en esta persona. Mientras Jesús no había entrado ahí a la sinagoga, él estaba cómodo y estorbaba como él quería y hacía como él quería. Pero cuando él vio que el Señor entró, entonces él dio voces grandes. ¿Se acuerda usted cuando el endemoniado gadareno también vino y dijo: ¿qué tienes contra mí, Hijo del Altísimo? En cuanto lo vio, reconoció el poder y la autoridad de Dios. Ahora, a veces nosotros pensamos, oiga, el pastor me está diciendo usted que yo tengo algún demonio. Si los demonios cautivan a todo el mundo de diferentes formas, de diferentes maneras, ellos no descansan. ¿Quién le ha dicho a usted que ellos descansan? Usted y yo no podemos dormir, no podemos quedar quietos, no podemos hacer nada, pero ellos no descansan. Mira, yo le voy a decir que aquellos que están en contra de la iglesia, ellos no descansan de ayunar y de tratar de hacer oraciones en contra de nosotros. Todo nuestro alrededor, acá, en todo nuestro alrededor, la gente sube. Aquellos que están poseídos por demonios suben a hacer holocaustos en contra de todos aquellos que buscamos la presencia de Dios. Pero a veces nosotros no queremos hacerla. ¿Qué? Nosotros no queremos levantarnos, nosotros no queremos tomar esa posición, y algunas veces estamos en la iglesia y la iglesia misma transpira un ambiente pesado. ¿Pero por qué no transpira? Porque hay una atadura, porque algunos de nosotros no somos libres, tenemos un espíritu humano ahí que nos está deteniendo. Qué ofensivo que es. Aquí había un hombre que estaba con un espíritu inmundo. ¿Y a dónde estaba? A ver, díganlo. ¿A dónde estaba? ¿A dónde estaba? Entonces, ¿qué? ¿Vamos a cerrar la puerta para que no entre? ¡No! La puerta no se cierra. Porque la puerta no se debe de cerrar. Porque aquí van a entrar todos los enfermos y poseídos, pero los que están aquí adentro tienen que tener la unción del Hijo de Dios, para que todo el que entre poseído sepa que aquí está el poder de Dios. A veces uno dice: no, pero es que eso como que no va conmigo. Mire, yo prefiero que por eso comencé hablando acerca de la misma enfermedad. A usted le dicen que usted tiene esto, usted tiene lo otro, que usted ya no va a dar más para allá. Sí, lo que pasa es que quieren seguirlo atando y manipulando, y prefieren vivir mejor allá donde la mujer que tira las cartas, donde la mujer que le lee la mano, la que le lee la frente, la que le echa todo aquel menjurje lleno de alcohol y la arruga y todo lo demás, y lo sacude. Y no. En momento, párese, hombre. ¿A quién ha creído? Yo no voy a decir: ahí donde está el Espíritu de Dios hay poder y hay autoridad. Y te va a decir: ¿y qué pasa cuando nosotros nos quedamos así dormidos? No, mire, si Pablo, que era un hombre de Dios también, y bien unido, había uno que estaba en el balcón escuchando el sermón de él, y se le vino y se cayó y se estaba durmiendo. Y Pablo tuvo que orar por él. Entonces, se va adelante, se va. Pero las reacciones de espíritu contrario que hay en nuestras vidas. A ver, hay hombres que quieren a veces deshacerse de su esposo. Hay mujeres que quieren deshacerse de su esposo.
Hay hombres que se quieren deshacer de sus hijos. Y usted o no se ha dado cuenta que hay jóvenes hoy en nuestros días también en las mismas escuelas que se agarran en contra de la pared y se empiezan a dar y empiezan a decir, y usted dice, no, es que el niño tiene un problema, es que el doctor le dijo que tenía un problema ahí, que no, que era del nerviosismo. No, hombre, si lo que tiene ese muchacho es un espíritu inmundo que lo ha atado y se está maltratando el mismo. Eso es exagerado, pastor. No, porque muchos de ustedes ni siquiera van a ver realmente lo que está pasando en la escuela. Vayan a verse más de la escuela como están los muchachos. Por eso les digo, a ver, los muchachos andan con... Mire, yo a veces los muchachos se ponen todo ese montón de tapones en la oreja y andan en su mundo. Ya ellos sienten que y van que bueno, tengan cuidado. No, mi hijo no hace nada. Usted no sabe que hace algo, pero él anda bien high, anda bien elevado. No, pero pastor, si mi olor a marihuana tiene un hijo. No, pero se toma todas las pastillas que le dan en la escuela. Y venimos a la iglesia y cantamos y adoramos a Dios y decimos aleluya y decimos amén, pero el espíritu inmundo está ganando en nosotros y estamos sentados en la pantalla. Y algunos se empezaron a poner muy tristes, otros ya fruncieron los rostros, porque dicen, este hombre competente. No. Sonríele al que está a su lado, por favor. Sonríele. Denle una sonrisa. Aunque sea forzada, pero por fe lo declaro, para que haya libertad. ¿Por qué? Para que haya libertad en nuestro... ¿Por qué? Porque dice que este hombre tenía un espíritu inmundo. Y voy a hacer una definición clara entre lo que es inicuo y inmundo, ¿ok? Voy a hacer la diferencia, porque inmundo es lo más bajo, es lo sucio, es aquello malo que se hace y que se unta. A ver, ¿alguna vez ha tocado usted algún, me imagino, no voy a usar una cosa muy exagerada, pero ¿alguna vez ha tocado usted alguna manguera de algún carro que tenga grasa? ¿No se ha dado cuenta que cuando y si ya está bastante polvosa la grasa, cuando la toca, ¿cómo se siente usted? Y va y se lava y la grasa no sale tan fácil, y va y está ahí y dice, ¡ay, qué sucio! Bueno, así es la sociedad se pega y cuesta que solamente la sangre de Cristo puede limpiar de esta sociedad y de toda esa inmundicia. Inicuo, es malo. Ahora, entonces sí, porque entonces nuestros pensamientos son malos. Porque a veces usted no puede hacerle maldad a nadie, pero está sucio. Porque a veces uno dice, no hago nada mal a nadie, no. Hay cosas que en la intimidad se hacen y son sucias. Y usted me va a decir, ¿con pareja o sin pareja? Igual, aunque usted no tenga pareja, usted hace cosas sucias. ¿Eso va conmigo, pastor? No va con usted, no se preocupe. Pero eso es lo que está diciendo. Y este estaba allí y cantaba y alababa. Pero realmente cuando él empezó a escuchar las enseñanzas de Jesús, su espíritu se compungió. Vino aquel hombre y entonces inmediatamente sabía que aquel estaba enseñando con autoridad y entonces dio voces. Y yo le pregunto una cosa. Usted dirá, bueno, tan exagerado cuando dice que con la palabra voces. No. ¿Se acuerdan las voces que dijeron los discípulos cuando el Señor iba en la barca? Y dijeron, ¡un fantasma! ¿O no? A ver usted, hay algunos que le tienen miedo a las cucarachas, otros le tienen miedo a los ratones, cada uno le tiene miedo o pánico a diferente animal, ¿no? Y cuando lo ve al animal ahí inmediatamente dice,
le hace de todo. Bueno, haga de caso. Entonces, esas son las voces. Y esa voz también los discípulos estaban diciendo: ¡un fantasma! Cuando lo vieron a caminar él sobre las aguas, porque no le conocían. Y este hombre que también estaba endemoniado, también estaba diciendo, y dice, y voces, o sea, estaba vociferando, diciendo cosas en contra de él. Pero realmente cuando nosotros nos damos cuenta que las enseñanzas quiere decir doctrina, y esa doctrina la impartía el Hijo de Dios para romper el yugo del diablo. Por eso es que algunas veces la persona piensa que cuando viene a una enseñanza no va a suceder nada. En la prédica o en la enseñanza es la palabra de Dios, y es como una espada de doble filo que rompe, que va allí. Y por eso le decía a un hermano en días atrás, le decía, la palabra de Dios, aunque sea de enseñanza, es palabra de Dios y rompe, penetra y penetra hasta las coyunturas para separar la inmundicia de nosotros. Pero es que a veces nosotros nos quedamos anclados creyendo que es algo muy sencillo y que no tiene nada que ver. Ahora, los espíritus conocen el poder y la autoridad de Dios. Mira lo que dice el verso 24. El verso 24 va y dice así, diciendo: ¿qué tienes con nosotros? En otras palabras, el tiempo de los demonios había llegado, porque el reino de Dios se había acercado a través de Jesús. Le dice: ¿qué tienes con nosotros? Y mire que si no lo conocía bien, mire la letra, dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Porque sabía que él era de Nazaret, y él, su base estaba en Capernaum. O sea, es ahí donde más él también predicó, pero que más adelante también los condenó, porque eran incrédulos. Muchas veces, por eso hay mucha gente que a veces no quiere creer al mensaje de una, porque hay un menosprecio. Hay un menosprecio, y no es el menosprecio al individuo que predica, sino es un menosprecio a la palabra de Dios. A veces la gente dice: no, si va a predicar un plano de tal, o va a predicar él, mejor no, es la palabra, y la palabra nos está llamando a una corrección. Y este espíritu estaba sentado ahí, es bien cómodo. Y de seguro hasta le pasaba la mano en la cabeza a aquel, ¿no? Y le decía: mira que también te ves. Pero ahora se le había alborotado, porque ahora ya se le había alborotado, y estaba diciendo, Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. O sea que ahora, cuando nosotros somos portadores del reino de Dios, algo tiene que suceder. La gente se va a enojar con nosotros, aquellos se van a molestar, porque los demonios tienen que huir. Pero entonces nadie me va a querer. Entonces, ¿qué no quieren todos los demonios? Sí, porque a veces me preocupa tanto el que todo el mundo lo quiera, que no importa que lo quiera hasta el diablo. ¿O no? Pues ya ve que aleluya quiere decir también. Porque prefieren que ahora, dense cuenta los jóvenes están sencillos. ¿Por qué cree usted que un joven llega a meterse en la pandilla? Porque dice: es que a mí nadie me quiere, todo. Y va y se siente tan... Y empieza ¿qué? A buscar según sus amiguitos. I have my best friend.
y con su best friend termina haciendo droga, con su best friend termina emborrachándose, con su best friend termina haciendo y alejándose y dejándose hasta de su familia, y cosas que ni siquiera todavía sabe sobrevivir, ni puede ni trabajar, que necesita ayuda, que la mamá le lave los pantalones, que le lave los vestidos, y todavía está diciendo, I know, and you don't know anything. ¿Y todo por qué? Porque ha sido poseído por un demonio.